En verdad te amamos, Señor, más que a nuestras vidas. Y le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y cómo Dios nos amó? Dios nos amó cuando decidió enviar a Jesús a este mundo. A su único Hijo, enseña la Biblia, Jesucristo, para andar entre los hombres y para redimirnos a los de aquel entonces y a todos los que crean en Él de nuestra condenación, de nuestros pecados, de nuestras miserias. Y así entonces tener paz con Dios, tener seguridad, libertad en este mundo, la bendición de Dios sobre nuestras vidas y el día que nos toque irnos, gozar de la eternidad con Él. Amén. Dios nos ama, Dios nos amó de esa forma, dando a Jesús. Amén. Y el Evangelio es eso, una buena noticia. Que cuando llega a tu vida y a mi vida, y si nosotros decimos, bueno, sí, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mi vida, quiero a Jesús en mi vida, en mi corazón, entonces la Biblia nos enseña que nos transformamos en hijos de Dios, ¿verdad? En hijos de Dios. Y cuando nos transformamos en hijos de Dios, pasamos a ser parte de lo que la Biblia enseña en la familia de Dios. Amén. Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que la Biblia nos dice que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, hijos de luz, hijos de la promesa, hijos amados, coherederos con Cristo, hermanos de Cristo, discípulos, cristianos, ¿cuántos dicen amén? Santos, elegidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, templo del Espíritu Santo. Mire qué maravilla, amigos de Dios, siervos de Cristo, obreros en la viña, soldados de Cristo, embajadores de Cristo, testigos de miembros de la familia de Dios, ciudadanos del cielo, más que vencedores, luz del mundo. Miren todo lo que somos en Cristo. Qué gran responsabilidad también. Luz del mundo, sal de la tierra, linaje escogido, somos amados, herederos de Dios, justos, peregrinos y extranjeros, ovejas de su prado, y así podríamos seguir. Pero entre todos esos nombres que obtenemos luego de ser hijos de Dios, luego de tener a Jesús en nuestro corazón, también la Biblia nos enseña que pasamos a ser el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que sí? El cuerpo de Cristo. Y por ejemplo, en la carta de Pablo allí a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, la Biblia enseña claramente por qué somos el cuerpo de Cristo. En Efesios 4 también usted puede leer y va a encontrar allí todo lo que Dios nos enseña acerca de esto, así como en Romanos 12. Somos un cuerpo, muchos miembros, todos importantes, porque todos somos la iglesia. Amén. Todos conformamos la iglesia y todos somos necesarios en ese cuerpo. Como siempre, Dios es bueno hasta para enseñarnos y que podamos entender de qué se habla cuando se habla del cuerpo de Cristo. Y por eso elige esta figura, se la entrega a Pablo, ¿verdad? Y le da esta figura de que nosotros nos pensemos como un cuerpo. Y para eso, para entender que todos somos miembros del cuerpo y todos somos importantes, podemos pensar en qué pasaría si una parte de nuestros cuerpos decidiera, si tuviera la potestad de hacerlo, dejar de trabajar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa cuando efectivamente por alguna enfermedad una parte del cuerpo, un órgano del cuerpo deja de funcionar como debe funcionar? ¿Qué empieza a suceder? Todo el cuerpo empieza a sufrir, todo el cuerpo empieza a funcionar mal, todo el cuerpo empieza a deteriorarse. Por eso Dios nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que hemos sido diseñados cada uno de nosotros para ser un miembro que aporte a la salud del cuerpo de Cristo, que aporte al funcionamiento, para que todos además entendamos que dependemos unos de otros. Amén. Todos entendamos que dependemos unos de otros. Gloria a Jesús. Les invito a leer la Biblia en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Vamos a leer allí. Sí, Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Se encontraron, hermanos? Si no, leemos. Sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Qué preciosa esta palabra. Con qué claridad, ¿no? El Espíritu Santo le indicó a Pablo que explicara cómo funciona la iglesia. Todos siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Nunca olvidemos que como un cuerpo tiene una cabeza, también la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén, es Jesucristo. Y todo el cuerpo, si está bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y esto nos habla de la dependencia unos de otros, según la actividad propia de cada miembro, esto nos habla de que cada uno es distinto y tiene un rol diferente, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Cristo es entonces la cabeza. Y todos sabemos muy bien acá que nuestra cabeza, nuestro cerebro, es como la centralita, ¿verdad?, que dirige cualquier otra cosa. La cabeza es la que orienta, la que guía, la que dirige. Amén. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. No es el pastor, no es un líder, no sos vos, no soy yo. Nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, nosotros, cada vez que nos movamos, debemos buscar la dirección y la guía de Dios. Amén. Que nos ha dejado el Espíritu Santo justamente para guiarnos, para direccionarnos, para darnos propósito, sentido, orientación como cuerpo que somos. Amén. Ahora, dice aquí Pablo que cada uno de nosotros tiene que estar bien concertado y unido entre sí. Amén. Y a veces cuando hablamos de unidad, entendemos que la unidad es uniformidad. Y sin embargo, Dios, que es un Dios creativo, fíjense en ustedes que Él ha creado todas las cosas y nos ha creado a ti y a mí en una variedad, ¿o no? En una variedad que el hombre mismo a veces no puede alcanzar a abrazar y a contemplar. En la naturaleza, por ejemplo, Dios creó las plantas, las flores, los seres de los más minúsculos hasta los más majestuosos, y hay tantas variedades, ¿o no? De colores, de formas, de expresiones, ¿sí? Y así con nosotros. Si yo me miro, primero que soy mujer, bueno, Federico es un hombre, y así sucesivamente, pero si nos miramos, somos todos diferentes, ¿o no? No hay nadie que sea igual a otro. Y aún los gemelos o los mellizos, más allá de que tienen un gran parecido, pero todos somos diferentes, porque unidad no es uniformidad. La heterogeneidad es parte del diseño de Dios. Amén. Y en la iglesia lo mismo, porque nosotros somos la iglesia. ¿Y cómo somos entre sí? Todos diferentes, todos diferentes. Sin embargo, Dios nos ha colocado en esta familia, por su gracia, su misericordia, nos ha transformado en su cuerpo, para que entonces podamos, en esa heterogeneidad, seguir a un mismo Dios, buscar la guía de Dios. Amén. Para que entonces toda nuestra coordinación y todo nuestro propósito, donde esté enfocadas en la obediencia a Dios. Amén. En la obediencia a Dios. Por más distintos que seamos y formas a veces hasta de enfrentar las situaciones. ¿En qué tenemos que estar unidos y centrados? En obedecer a Dios. En eso todos tenemos que coincidir. Porque ¿quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Amén. Es Cristo. Entonces, así debemos funcionar. Direccionados todos por Jesús. Amén. Que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué pasa cuando un órgano del cuerpo por ahí empieza a moverse como medio por su cuenta? Por ejemplo, pensemos en un espasmo, en un músculo, en un calambre. ¿Qué sucede? El cuerpo se ve afectado, ¿o no? Porque está funcionando fuera de lo que tiene que hacer, de su función, ¿no? Entonces, vieron que hay espasmos que se llaman involuntarios.
que a veces por estrés o a veces por alguna cuestión neurológica, el cuerpo empieza a reaccionar, pero no está bien dirigido, porque algo no está sucediendo correctamente. Entonces, de la misma manera, cuando los miembros nos desenfocamos, cuando los miembros no obedecemos a Dios, entonces ahí espasmos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, volver a mirar a Cristo y estar todos bajo la dirección de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Hermanos queridos, cada uno de nosotros tiene una tarea, cada uno de nosotros tiene un papel único y necesario en la iglesia. Amén. ¿Qué le parece a usted? Claro que sí. Usted y yo tenemos un papel único en la iglesia. Como decíamos, nadie es igual a otro, nadie puede suplir a otro, ni tampoco es necesario, porque todos tenemos un papel en la iglesia, todos tenemos algo para hacer. Dios nos da a todos, en la medida que buscamos de su gracia y de su guía, dones. Amén. La palabra dice que al menos un don Dios nos da a los cristianos. Amén. Y es nuestra responsabilidad, ¿qué cosa? Buscarlo. Por lo tanto, nadie es prescindible. No podemos decir que ningún miembro del cuerpo de Cristo sea innecesario, como ningún miembro de nuestros cuerpos es innecesario. ¿Qué pasaría si el ojo le dice a las pestañas, no las necesito, y prescinde de ellas? Las pestañas son minúsculas en relación al ojo, o en relación, podríamos pensar, a la función del lóbulo ocular, pero sin embargo están allí por algo, ¿verdad? Cumplen la función de protegernos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿puede decirle el ojo, pestañas, no te necesito? Podría, pero sufriría las consecuencias. De la misma manera, nosotros no podemos decir, no prescindimos de uno, de otro. A veces, no es necesario decirlo, a veces, o suponerlo, a veces somos nosotros mismos que justamente lo pensamos. Yo no soy importante, yo no valgo nada dentro del cuerpo de Cristo, yo paso muy desapercibido, a mí nadie me tiene en cuenta. Pero ahora, esto que no viene de Dios, viene del enemigo, viene de nuestros propios pensamientos, viene de nuestras propias, tal vez, inseguridades, viene desde nuestra ignorancia, tal vez. Porque cuando la Biblia nos dice que todos somos importantes, y que todos tenemos, yo creo lo que dice la Biblia, amén. Y nada de lo que me diga mi mente o que pueda suponer va a cambiar lo que yo creo que dice Dios para mí, amén. Entonces, cada miembro lo que debe hacer es preocuparse por buscar justamente el don que Dios nos ha regalado, amén. Ese don espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay que descubrirlo, orando, leyendo la palabra, ¿verdad? Buscando el rostro de Dios. Y Dios nos lo va a mostrar, Dios nos lo va a enseñar. Dios también nos ha creado a todos nosotros con talentos, ¿verdad? Con habilidades. Bueno, también es importante que digamos, Señor, en tus manos pongo este talento que yo tengo, esta habilidad que tú me diste, para que tú puedas usarme en el cuerpo de Cristo con este talento, con esta habilidad que tú me has dado. Amén. Y Dios nos va a usar. Y Dios nos va a usar con el talento que Él nos haya dado, con el que nos haya creado. Amén. Porque todo lo que nos da Dios, hermanos, es para bendición de nuestra vida, pero principalmente es para bendición de los demás. Amén. Cuando Dios nos bendice es para que seamos de bendición. No para que solamente disfrutemos nosotros de lo que nos da, sino para que seamos de bendición para otros. Amén. Preocupémonos por eso, hermanos queridos. No nos preocupemos por capaz que querer el talento de otro o por querer el don que Dios le dio a otro. Amén. A mí a veces les digo, me hubiera gustado, aunque mis padres me mandaron a estudiar, pero después me puse media rebeldota en la adolescencia y no quise estudiar más piano, aunque yo no era estudiante, pero para la música no. Estaba en una fase y finalmente, bueno, me dijeron, ok, vamos a dar por terminado el tema, pero ahora digo, en su momento, ¿no? Digo, ay, cómo me hubiera gustado haber terminado. De todas maneras, reconozco que no soy talentosa en eso, tendría que haber sido muy esforzada, ¿verdad?
Pero entonces, yo puedo mirar a alguien que toca un instrumento y decir, ¡ay! ¿Cómo quisiera tener ese talento? Pero no lo tengo, me da la sensación, tampoco me preparé, se terminó. ¿Qué talento me dio Dios a mí? Bueno, ¿qué don Dios me dio? ¿Qué don espiritual? ¿Verdad? A uno le dio el don de fe, de ciencia, bueno, en fin, todo lo que ustedes conocen de la palabra de Dios. Bueno, no nos preocupemos por los dones espirituales que Dios derrama sobre los demás. Preocupémonos por buscar el rostro de Dios y a ver cuál es el don que me dio a mí para poder bendecir al cuerpo de Cristo, del cual soy parte imprescindible. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Jesús. Hermanos, Primera de Corintios, les voy a leer, dice en el capítulo 12, versículos 14 en adelante: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, ¿cómo dice la palabra? Como Él quiso. Amén. Porque ¿quién es Él? La cabeza. Cabeza. Amén. Es como Él quiso. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso es así, ¿verdad? Nosotros somos muchos, estamos compuestos de muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Así el cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, queremos que la iglesia crezca. La iglesia crece, sigue adelante, ¿verdad? Sigue avanzando. La iglesia, digo, sobre todo la faz de la tierra, ¿no? Los cristianos quieren que el cuerpo de Cristo trabaje en pos de la gran misión que el Señor nos dejó. Bueno, el crecimiento, ¿saben cuándo viene? Viene cuando todos participamos, como hemos leído allí en Efesios capítulo 4, versículo 16. Cuando todos participamos, el cuerpo crece, el cuerpo se edifica. Así como va creciendo nuestro cuerpo, acompasando el crecimiento cada uno de los órganos, ¿verdad? De la misma manera, entonces, cuando trabajamos en equipo, allí es que vemos el fruto, porque ese trabajo en conjunto produce un resultado bueno, produce fruto. Y además es importante que trabajemos en equipo, no solo por el fruto, que por supuesto es hermoso y es para lo que Dios nos ha llamado, sino porque también con ese trabajo damos testimonio al mundo de quienes somos. Amén. Damos testimonio al mundo de quienes somos. Gloria a Jesús. Por eso, hermano querido y hermana querida, involucrate en la obra de Dios. Amén. De acuerdo a lo que Dios te ha dado, de acuerdo al talento o los dones que el Señor te haya dado, involúcrate en la obra del Señor, en alguna área en la que Dios te guíe, o tal vez pueda guiar al pastor, al líder, y que te diga: mira, hermano, Dios me está hablando y entiendo que podés participar de esta tarea, de esta otra, podés colaborar acá o allá, ¿verdad? Y seamos receptivos ante eso. Gloria a Jesús. Porque no es como nosotros queremos, es como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Y a veces tenemos la oportunidad de trabajar para el Señor y decimos: no, yo esto no lo voy a hacer, esto no me gusta, esto no lo quiero hacer. Pero sin embargo la Biblia nos enseña lo contrario, nos enseña que estemos dispuestos y como parte del cuerpo trabajemos todos en equipo, trabajemos todos con amor, ¿verdad? Para que entonces la obra del Señor avance. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, entonces, hermanos, esta enseñanza que el Señor nos recuerda a todos nosotros
no es novedosa, ustedes saben, ¿no?, de parte de la palabra de Dios, lo que Dios enseña. Pero no olvidemos que Cristo es entonces la cabeza. Y preguntémonos en esta tarde, ¿estoy recibiendo las órdenes de Cristo? ¿Estoy dejándome guiar por la cabeza, que es Cristo? ¿Estoy haciéndolo a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios y de la oración? ¿O me estoy moviendo por mi propia iniciativa? Por mis propios pensamientos, por mis propios deseos. Es importante que reflexionemos en esto. ¿Me estoy dejando guiar como cuerpo por las órdenes que Cristo da? ¿Por su directiva, por su guía? Amén. Entiendo que soy importante en el cuerpo de Cristo y que Dios quiere servirse de mí. ¿Entiendo eso? ¿Estoy buscando mi don? ¿Me estoy poniendo a disposición del Señor y de la iglesia para hacer lo que sea? ¿Amén? ¿Para hacer lo que sea? ¿Estoy haciendo eso? Miren, todos somos importantes, como decíamos. Desde la hermana, el hermano que recibe allí en la puerta, nos recibe en la puerta, ¿no? Que capaz que para muchos es lo más común y natural. Hola hermano, ¿cómo estás? Pero capaz que entra alguien al que nunca en otro lugar o en otra situación le han dado una bienvenida, le han sonreído, le han dado un abrazo y le han dicho: Dios te bendiga, sos bienvenido. Eso ya prepara el corazón, amén, para lo que Dios pueda hacer. La hermana, el hermano que ora, que tal vez ya es anciano, que tal vez no tiene las fuerzas que tenía en otro momento para hacer determinadas tareas, pero que ora a Dios por la iglesia, por las familias, por los pastores. Esa hermana, ese hermano, aunque no sea visible, está haciendo una tarea importantísima en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, estamos trabajando en equipo. No seamos cristianos que nos mandemos por nuestra cuenta y trabajemos en forma aislada. Somos un cuerpo. Amén. La palabra dice que además cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren. Y cuando uno es honrado, todos se alegran. ¿Verdad? Qué lindo es esto. Qué lindo es esto. Si cuando alguien sufre, todos sufrimos más. Cuando alguien es honrado, todos nos alegramos. Vivamos esto realmente en nuestras vidas, como iglesia, gloria a Jesús. Amén. Nosotros los uruguayos somos además medio raros en ese sentido. Cuando alguien sufre y el otro sufre, capaz que sí, pero cuando alguien es honrado y el otro se alegra, más o menos. El uruguayo es como un poquitín, me parece a mí, ¿no? Esto no lo dice la Biblia, envidioso, ¿verdad? En vez de decirte, qué bien, en lo que sea, te dice, ¿cómo andan tus cosas? ¿Andas bien? Qué cosa extraña esa, ¿no? Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que obrar como parte del cuerpo de Cristo y alegrarnos, y más y de la familia del Señor. Entonces decirle, hermano, me alegro, Dios te bendiga, en todas las áreas, ¿verdad? Un hermano tiene, no sé, ha sido honrado en el área que sea, bueno, nos alegramos, lo disfrutamos, como si fuéramos nosotros mismos. Amén. El desarrollo espiritual de la iglesia no depende solo de los pastores, no depende solo de los líderes. No es así. El desarrollo espiritual de la iglesia depende de todo el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no seamos espectadores. Cristo es la cabeza. Todos tenemos un papel único. El crecimiento depende de todos. Amén. Leí algo, una frase que se la quiero leer, que dice así: la iglesia no es un lugar al que voy para que me sirvan. La iglesia es un cuerpo, esto lo dice un cristiano, ¿verdad?, al que pertenezco, donde soy llamado a servir. En la que medida que doy, también
recibo. No es una transacción. No es una transacción la iglesia. Es un organismo vivo y su salud depende de todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? La iglesia no es un lugar al que yo vengo para que me sirvan. Yo soy parte de la iglesia. Yo estoy para servir. Amén. Que en esta tarde podamos evaluarnos, y empiezo por mí, cómo estoy contribuyendo al cuerpo de Cristo. Y también quiero animarlos a orar a Dios para renovar nuestro compromiso y nuestro amor por la iglesia. Vamos a orar.